Hola, hola a todos. Es un verdadero placer compartir este espacio con este público maravilloso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les habla Betsy Medina y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que parece muy tecnológico, pero que la verdad es muy humano. Vamos a conversar un ratito sobre cómo la inteligencia artificial impacta a los derechos humanos. Así que ponte cómodo y acompáñanos a este recorrido que haremos sobre cómo la IA, que está cambiando nuestra forma de actuar, nuestra forma de accionar, nuestra forma de pensar, de relacionarnos, pues afecta, impacta de una manera u otra pues los derechos humanos. Acompáñanos. Estamos ante una nueva era tecnológica. Estamos en un punto crítico y en un punto único de la historia, pues no estamos frente a un simple avance tecnológico, sino frente a una transformación total de la vida como la conocemos, frente a estas nuevas herramientas de la inteligencia artificial que han surgido, han llegado para quedarse. Eso es un hecho que no podemos cambiar. Por lo tanto, hablamos de inteligencia artificial y ya está dentro de nuestros celulares, en las redes sociales, en nuestros trabajos, en las aplicaciones que utilizamos para actividades cotidianas como el pago de la luz, el pago de servicios, el pago del banco, incluso en las aplicaciones que utilizamos en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. Por lo tanto, estamos hablando de herramientas que están impactando la vida de los seres humanos desde diferentes ámbitos y por ende los derechos humanos se ven envueltos en este vorágine de información, toda esa revolución tecnológica que estamos viviendo. Y es que no podemos negar que la IA, la inteligencia artificial, puede ser una herramienta maravillosa con muchísimas bondades, con muchísimas ventajas que pueden favorecer mucho la vida de una persona, su desarrollo y demás. Pero también hay que tener en cuenta que esta puede convertirse en un arma silenciosa si no se maneja de la manera responsable y ética que se requiere. Hablamos de los derechos humanos en la era digital. Y cuando hablamos de esos derechos humanos en la era digital, estamos hablando de los derechos fundamentales básicos, de los derechos de la dignidad, de la igualdad, de la equidad, de la libertad, de la justicia. Y aunque estamos en un mundo digital, esos derechos no se eliminan, no desaparecen. Por lo tanto, hay que asegurar y hay que estar vigilantes de que estos derechos se respeten independientemente de qué tecnología, qué herramientas se pueda utilizar. En este ámbito de la digitalización y de los derechos humanos y de las herramientas de inteligencia artificial, es importante que tengamos en cuenta lo que significan los derechos humanos en este mundo digital. Y es que dentro de esos derechos humanos hablamos de que tu información debe ser respetada, tu privacidad tiene valor, no puedes ser discriminado por un algoritmo, tienes derecho a saber cómo se toman decisiones sobre tu persona, tienes derecho a decir no cuando tus datos se usan sin tu consentimiento, tienes derecho a expresarte sin ser manipulado por sistemas invisibles. Es que la tecnología va avanzando muy rápido y por lo tanto los derechos humanos tienen que ir a la par o avanzar más rápido aún que las mismas herramientas de inteligencia artificial o de tecnología en sí. Es importante que destaquemos en primer lugar todo lo positivo que puede tener el uso de las inteligencias artificiales, el uso de las herramientas de inteligencia artificial en el ámbito cotidiano de una persona, cómo esta favorece muchísimos aspectos de la vida del ser humano. Por ejemplo, en el ámbito de educación, la IA puede ser utilizada de manera maravillosa para favorecer la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y demás, puesto que permite, por ejemplo, a los maestros adaptar contenidos, buscar estrategias,
favorece el conocer sobre educación especial, sobre cómo apoyar a estudiantes con ciertas dificultades, garantiza entonces que o favorece que se incluyan y se integren pues estudiantes que antes eran excluidos o que no tenían las mismas oportunidades que los demás para poder tener una educación de calidad. Entonces, en este sentido, la IA tiene acá una ventaja sumamente importante en el ámbito educativo, pues ayuda a cerrar en ciertos aspectos muchas brechas, muchos problemas a superar, muchos problemas o favorece que se trabajen muchos problemas que vienen desde muchísimos años afectando nuestro sistema educativo. Incluso la UNESCO habla de cómo el uso de la inteligencia artificial puede favorecer el desarrollo o la implementación, el que se consigan los diferentes objetivos de desarrollo que se tienen en el plan de educación, puesto que si se ve desde este punto de vista y se emplean las herramientas de inteligencia artificial con este fin, pueden ser de muchísima utilidad en el ámbito educativo. Otro ámbito en el que la IA es o puede ser de mucha ayuda es en el ámbito de la salud. Vemos países que están utilizando herramientas de inteligencia artificial para deducir y reducir la detección de enfermedades a edades más tempranas. Es decir, imagínense situaciones que son críticas como cáncer, que se puedan reducir el tiempo en el que se detectan estas enfermedades. Eso sería maravilloso, podría garantizar que quizás personas tengan un mejor desarrollo de vida, tengan una mejor salud, puedan detenerse pues situaciones que se pueden dar en este ámbito, puedan tomarse decisiones en cuanto a procedimientos médicos, en cuanto a tratamientos de manera más rápida y por lo tanto salvar vidas. Entonces ahí la inteligencia artificial tiene un impacto sumamente positivo en uno de los derechos fundamentales e inalienables del ser humano, que es el derecho a la vida. Por lo tanto, la IA favorece en este aspecto el sector salud y significa para nosotros una gran ayuda, puesto que está fomentando y está dando la seguridad, la certeza de que se valore y que se trabaje y que se persiga un derecho que siempre es tan mencionado, tan aclamado. En ese mismo aspecto, quien no ha utilizado últimamente, pues WhatsApp, por ejemplo, para, no sé, quizás en un laboratorio, unos análisis que tiene que hacerse, gestionar la facturación de ese análisis, de ese laboratorio, que tiene que ir, en lugar de ir a hacer una fila, tomar un turno para ir a facturar, para ir a hacerse el estudio, solamente lo hace por internet, a través de una página web o a través de WhatsApp con un chatbot que la empresa del laboratorio ha preparado para ello, y todo se hace de manera bastante rápida, bastante eficaz. Puede una misma herramienta atender de manera simultánea a muchas personas en diferentes lugares del país. Por lo tanto, esa gestión de procesos administrativos se hace mucho más sencilla, se hace mucho más fácil. Y ahí también vemos esa ventaja que puede representar la inteligencia artificial en este ámbito de la vida del ser humano. En los servicios públicos hablamos de diferentes beneficios, puesto que si se utilizan las herramientas de inteligencia artificial para analizar contextos, para analizar situaciones problemáticas, para hallar los efectos, las causas, las consecuencias de diferentes fenómenos sociales, pues también puede aportar a que haya menos corrupción, eliminar burocracia innecesaria, mejorar la eficiencia de los gobiernos y ayudar en tomas de decisiones oportunas basadas en datos reales. Por ende,
tenemos unas herramientas que se pueden desarrollar o que ya pueden ser que existan y que se puedan utilizar y adaptar para tener grandes cambios y grandes resultados en diferentes aspectos de la vida del ser humano y que garanticen los derechos fundamentales, los derechos humanos de cada uno de nosotros. Hay un sinnúmero de beneficios que podríamos citar en cuanto al uso de estas herramientas de inteligencia artificial, porque realmente sus bondades son muchísimas. Sin embargo, cuando la veamos, cuando la analizamos, pensemos en ella que debe ser siempre bien usada. La IA no es mala, la inteligencia artificial y ninguna tecnología en sí misma es mala. Lo que tenemos que ver es el uso que le damos nosotros como seres humanos. Ahora, en este punto, me gustaría que viéramos un poquito sobre los riesgos que puede o a las desventajas que puede representar el uso de la inteligencia artificial para los derechos humanos. Importante es destacar que la IA funciona y que aprende de nosotros. Tiene ahí la base de datos de las que se nutre para acceder a informaciones de manera histórica. Y la historia en sí está llena de hechos y está llena de injusticias, está llena de racismo, está llena de clasismo, de machismo y de desigualdad. Por lo que, si los datos que se le suministran y los datos no son filtrados, pues la IA puede seguir cometiendo los mismos errores de años atrás que hemos estado tratando de mejorar, de eliminar y de, digamos que superar. Es importante entonces que tengamos en cuenta que si esos datos no son los correctos, se va a seguir promoviendo y se van a seguir dando situaciones donde se violenten los derechos humanos de las personas. Les voy a hacer una anécdota de 3 casos bastante simples para que vean cómo pueden ser vulnerados algunos derechos. Una empresa desarrolló un sistema para captar o para seleccionar los diferentes postulantes a diferentes vacantes que ellos publicaron. Desarrolló una herramienta de inteligencia artificial que recorría los diferentes currículos de esas personas y pues tomaba a las personas que eran más idóneas para el puesto que estaba disponible. Cuando en este proceso de selección de las personas para esos puestos vacantes, la empresa se dio cuenta que la herramienta que desarrollaron discriminaba a las mujeres para los puestos que tenía vacantes. Se dieron cuenta porque la IA que habían desarrollado, digamos que favorecía el perfil de los hombres para diferentes puestos en lugar de garantizar o de favorecer las competencias y las habilidades que tenían las personas que se presentaron. Podía ser de así una discriminación, así estas eran mujeres u hombres. En este proceso de darse cuenta de esto, la empresa dejó de utilizar las herramientas que estaban utilizando para seleccionar a sus diferentes colaboradores. Sin embargo, se dio un proceso de discriminación. Ahí vemos un ejemplo de cómo una quizás herramienta de inteligencia artificial que esté alimentada por información no precisamente correcta puede cometer o puede tomar decisiones que violenten los derechos humanos de un sector. Otra empresa que quiero destacar es que en este proceso de softwares, herramientas que surgen, se crearon herramientas de reconocimiento facial para ser utilizados en el ámbito de la justicia. Y en el ámbito en el ámbito policial, pues se utilizaban esas herramientas para captar o para buscar a posibles sospechosos, personas que habían infringido la ley, personas que habían cometido delitos y como que tenían un perfil establecido de reconocimiento facial, y estas
herramientas que utilizaban inteligencia artificial para reconocer posibles sospechosos o personas que han cometido alguna violación de las leyes, pues se enfocaba más en personas negras y en personas con rasgos latinos que en otras personas, que en otras nacionalidades y que en otros rasgos. Por lo que había aquí una discriminación a sectores por su color de piel, por sus rasgos físicos, que se veían sus derechos vulnerados porque eran apresados, porque cuando se les capturaban podían durar más tiempo encarcelados en un proceso de investigación que en otras, porque simple y sencillamente el algoritmo con el que fue alimentado esa herramienta de inteligencia artificial entendía que esas personas eran más dadas a cometer crímenes que otras. Interesante ver cómo tenemos ejemplos de que una herramienta tecnológica mal alimentada por información quizás no correcta o por datos que no están acorde a la actualidad y que siguen cometiendo errores, y que si el ser humano no se detiene y se da cuenta y dice, espérate, pero ¿qué tenemos aquí? Mira, si tenemos 50 casos, de los 50 casos que lo han traído, 40 han sido personas con esta descripción, con estas características. Entonces hay que averiguar qué está pasando con esta herramienta que estamos utilizando. Unas de las empresas que desarrollaban estas herramientas de reconocimiento facial incluso dejó de hacerlo porque entendía que estas herramientas estaban vulnerando mucho los derechos de las personas. Debe ser muy, muy triste, debe ser muy fuerte que simple y sencillamente por ser negro, por ser latino, te agarren en un momento dado porque tú eres sospechoso, porque tú tienes un perfil sospechoso de haber cometido algún crimen, de haber violentado alguna ley sin tú haberlo hecho, porque una IA dijo que tú tenías un perfil sospechoso. Por lo tanto, importantísimo que tengamos en cuenta que de esta manera funcionan las herramientas de inteligencia artificial, y que debe ser, esos datos que se les suministren deben pasar por filtros, deben ser analizados, deben ser bien pensados para no caer en esas situaciones. Por último, una anécdota de un caso real también es que entidades bancarias desarrollaron herramientas de inteligencia artificial para gestionar o para seleccionar a las personas a las que les otorgaban créditos, a las que les otorgaban préstamos, o aquellas a las que les otorgaban, por ejemplo, tarjetas de créditos. Y se vieron entonces vulnerados derechos de personas que no fueron seleccionados, no porque no tuvieran la solvencia económica de poder pagar un préstamo o de poder llevar o de poder funcionar correctamente con una tarjeta de crédito, sino porque ese algoritmo de la inteligencia artificial que utilizaban decía que personas que se encontraban viviendo en algunas localidades no tenían quizás la solvencia económica para recibir un préstamo del banco. Por ende, jóvenes y adultos que fueron al banco y que hicieron su proceso de búsqueda de un préstamo bancario fueron discriminados por el lugar en el que vivían, porque la inteligencia artificial decía que eran lugares vulnerables. Y así vemos cómo los derechos humanos frente a esas herramientas pueden verse vulnerados, pueden verse violentados. Porque les decía, la IA es buenísima, pero cómo la usamos, cómo la alimentamos, cómo analizamos lo que tenemos en ella, es primordial para garantizar que se respeten los derechos humanos. Interesante pensar en cómo la IA incluso puede afectar la parte laboral de personas. Punto crítico. Es que pensamos en la IA como una herramienta intangible, pero también vemos productos que salen de ellas que pueden al fin y al cabo, digamos que sustituir ciertos puestos, ciertos empleos. Un revuelo muy grande que hubo últimamente y que creo que muchos de nosotros podemos afirmar es que vimos fotos de personas
hechas con inteligencia artificial, fotos deslumbrantes, fotos muy bien elaboradas, muy lindas, hechas por ejemplo con una herramienta como Gemini o la IA de Google. Ahí, o la IA de Microsoft, ChatGPT, está por ejemplo FreePic, que hacen imágenes muy interesantes y la gente la ha utilizado para crear secciones de fotos. Y tú te preguntarás, yo me pregunto, si tenemos una IA y se siguen desarrollando inteligencia artificial que pueden hacer una sesión de fotos sin yo tener que invertir en pelo, en maquillaje, en ropa, en trasladarme a un estudio, en contratar un fotógrafo, entonces muchos fotógrafos van a ver su trabajo minorizado. Y hay puestos en empresas, en instituciones que se podrían hacer con inteligencia artificial. Entonces llega un punto en que la empresa puede decir reducción de personal porque ese trabajo que yo tenía que o que dependía de una persona, ahora la inteligencia artificial me lo puede hacer y yo no tengo que pagarle quizás el sueldo que le pagaba anteriormente a un empleado. Y ahí vemos otros derechos que están siendo vulnerados y que son sujetos de análisis, puesto que si esa persona se queda sin empleo, eso va a afectar su economía, va a afectar el cómo se desarrolla, su manera de vivir, su alimentación y demás. Importante pensar en esa parte, porque así como la IA puede crear empleos, porque tienen que haber personas que la manejen, tienen que haber personas que sepan pues construir herramientas, tienen que haber personas que puedan trabajar con esos algoritmos y demás. También vemos el otro punto de vista de este surgimiento de esas herramientas de inteligencia artificial que pueden provocar o que pueden impactar en la vida de personas que no tengan, digamos que las mismas oportunidades que otras. Es importante que nos despidamos de este episodio con elementos muy puntuales que quiero destacar. Primero, la inteligencia artificial es una herramienta que bien utilizada, que utilizada de la manera responsable, adecuada, correcta, representa muchísimas ventajas para favorecer incluso el que los derechos humanos se promulguen, se trabajen y se cumplan. No podemos negar eso. Hay que trabajar en que nuestra población pues conozca sobre sus derechos y también cómo la IA puede favorecerlos, impactarlos y cómo estos es importante que se garanticen independientemente de la herramienta que se utilice. La IA en sí sola no es una herramienta que se maneja por sí misma, es manejada, es creada, es diseñada por seres humanos. El cómo nosotros la utilizamos, el cómo enseñamos a otros a utilizarla es la clave para tener buenos resultados. Es la clave para poder utilizarla en pro y en beneficio de nuestro país, de nuestra comunidad en general y para poder favorecer tanto el cumplimiento de los derechos como el trabajar fenómenos y problemas que nos afecten. Definitivamente la IA sirve al ser humano y nunca debe reemplazar nuestra dignidad, nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de toma de decisiones. Realmente ha sido de gran satisfacción para mí compartir este espacio con ustedes. Espero que les haya gustado este episodio. Si es así, dejen sus comentarios aquí abajo, den like y compartan este video de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que llegue a más personas. Nos vemos en un próximo episodio.